oportunidad de que quien va a ser el staff supervisor de ustedes del seminario es el doctor Atila Chende. El doctor Atila Chende es profesor emérito de la Universidad de Chile, es maestro de la cirugía chilena, es profesor titular de la Universidad de Chile además. En realidad tiene tanto, estaría media hora hablando de todos los títulos que tiene nuestro profesor. Ha sido el maestro y el profesor de muchos de nosotros. Y él es el doctor Chende es el experto nacional que hay en cáncer gástrico y referente tanto nacional como a comité nacional. Tiene varios libros sobre... Así que va a ser un lujo realmente este seminario que lo tengan con el doctor Chende como quien va lo va a supervisar y hacer los comentarios. Así que traten de aprovecharlo. Ojalá lo difundan a todos los internos, a los 100 que son, no sé. Por lo menos el grupo de acá en la norte, 31, ya hay más de 35, así que espero que lo aprovechen. Adelante. Perfecto. Muchas gracias. No, solamente una introducción. Muchas gracias por el seminario. Me encanta a mí porque este es un problema de salud pública muy importante que lo tienen que conocer todos, aunque sean de cualquier especialidad. Así que espero que Juan Ignacio nos dé una brillante presentación. Yo de repente le voy a hacer unas preguntas entre medio. Así que para animar un poco a las cosas. Sí, usted puede ir viendo el jefe en este medio y agregándole cosas, discutiendo. Así. Correcto. ¿Ya? Tiempo, Juan Ignacio, a sus órdenes. Ya, entonces, sin más preámbulo, comencemos la presentación de cáncer gástrico. Primero, un leve recordatorio de anatomía que nos va a venir bastante bien a la hora de entender las clasificaciones del cáncer gástrico. Bueno, primero que nada, ver la relación que salta un poco a la vista con el aumento menor y el aumento mayor que está por debajo, ¿ya? Recordar siempre las divisiones del estómago en sus partes, recordar que está obviamente hacia superior el esófago y hacia inferior el duodeno, con sus uniones el cardias y el píloro respectivamente, ¿ya? Las líneas punteadas de aquí nos dividen las zonas del estómago. Aquí estaría el fondo gástrico, el cuerpo, el antro gástrico, más hacia el píloro, y la zona del cardias. Recordar que hacia superior se encuentra por una parte el diafragma y por otra parte el lóbulo izquierdo del hígado, y que hacia inferior se encuentra el colon transverso, y aquí se puede ver también un poco hacia posterior y a lateral el vaso. Ya es importante a la hora de entender sobre todo también las complicaciones que puede haber, las limitaciones para cirugía y todo, que también lo vamos a ver más adelante, ¿ya? En cuanto a la irrigación arterial, tenemos una relación bastante cercana con grandes vasos como son la vena cava y la aorta, ¿ya? De la cual nace el tronco celíaco, que va a dar la principal irrigación del estómago, ya a través de las tres ramas del tronco celíaco, la arteria esplénica, la gástrica izquierda y la hepática común, como se puede ver en la imagen, de la cual la hepática común nace la gastroduodenal y la arteria hepática propia. De la arteria hepática propia van a ser la gástrica derecha, que se puede ver aquí, que forma el arco aquí, y de la gastroduodenal van a ser la gastromental derecha, ¿ya? Que también es súper importante. Nace aquí, bueno, aquí se ve un poco tortuoso en la imagen, pero va por acá abajo y hace el arco de acá, ¿ya? Sin olvidar también la relación con los vasos esplénicos. Respecto al drenaje venoso, que va a tener un principal rol en lo que vendría siendo la metástasis hematógena, no olvidar que va hacia el sistema portal, principalmente hacia el sistema portal. Leí por ahí también que la zona más del cardias hacia el esófago puede no estar yendo hacia el sistema portal, sino que tener una vía directa hacia la vena cava, ¿ya? Sí. En cuanto a los linfonodos, bueno, hay varias imágenes, pero es súper importante a la hora de hablar de la cirugía. Ya lo vamos a ver en detalle, pero se realiza linfadenectomía bastante extensa, ¿ya? Y es súper importante saber un poco la ubicación de los nódulos. Existen tres barreras que vendrían siendo de los números aquí en la imagen del 1 al 6, los perigástricos.
del 7 al 12 los perivasculares, que sería la segunda barrera, y más a distancia la tercera barrera del 13 al 16. ¿Ya? Ya, en cuanto a datos epidemiológicos del cáncer gástrico, y de ahí un poco radica la importancia de este seminario y del tema en realidad, es que a nivel global 1 millón de casos nuevos hay anualmente, y es la segunda causa de mortalidad por cáncer. ¿Ya? Es la quinta incidencia anual por cáncer y importante que gran parte de esta incidencia del cáncer gástrico se la llevan algunos países. ¿Ya? China, Japón y Corea, entre ellos, suman alrededor de un 60% del cáncer gástrico en el mundo. ¿Ya? Y Chile, bueno, está un poco por detrás, pero también es uno de los países con alta incidencia de cáncer gástrico. Y aquí se habla del riesgo poblacional de cáncer gástrico, ¿ya? En el cual Chile estaría en un rango intermedio, que es entre 10 a 20 por 100.000 habitantes. ¿Hay alguna diferencia entre hombres y mujeres? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando Más adelante, ya, veamos la perfecto. diferencia entre difuso e intestinal. Perfecto. No, pero en cuanto a la tasa de letalidad, Ah, eso viene aquí, a ver, justo aquí. Justo en la diapositiva siguiente, de hecho. eso, a ver. Sí, en cuanto a Chile, ya aterrizando un poco más a la localidad, aproximadamente hay 3.200 fallecidos por año, en lo cual, según calculé, son casi 9 por día. Es una cifra bastante alta. La primera causa de mortalidad por cáncer en general, siendo en hombres la primera causa de mortalidad por cáncer y en mujeres la tercera. ¿Ya? Es un poco más prevalente en hombres que en mujeres. A eso me La edad refería yo. promedio, Déjeme sí, agregarle que los hombres tienen la tasa de letalidad de 25 por 100.000, o sea, alto riesgo. Y las mujeres tienen 12,5, justo la mitad. Y ahora la combinación de los dos hace que la tasa sea 19 por 100.000, o sea, un rango intermedio. Pero en hombres, como digo, es una alta letalidad el cáncer gástrico. Sobre 20, claro, 25. entonces viéndolo aquí. 25 y las Perfecto, mujeres 12,5. Entonces a uno la súper. proporción. Ya, sigamos. La edad promedio de diagnóstico aproximadamente en Chile es de 58 años, los cuales al momento de la consulta, 2 tercios se encuentran en etapa muy avanzada e inoperable. Ya vamos a definir un poco los conceptos de avanzado, incipiente, operable, inoperable, irresecable, etc. Está a lo largo de la presentación. Pero quedémonos con que se presentan en etapas avanzadas 2 tercios de los casos. ¿Ya? Y en Chile, a lo largo de los años, un estudio que hizo el doctor ha demostrado que es mayor en la zona centro-sur del país, y eso no ha ido cambiando mucho con el tiempo, ¿ya? Y es menor en las zonas extremas. En cuanto a la definición, bueno, salta un poco obvio, pero no está de más recordarlo, que son neoplasias malignas que afectan a los tejidos que conforman el estómago, ¿ya? Según el tejido afectado, aquí principalmente, y de lo que va a tratar en el fondo de esta presentación, va a ser del adenocarcinoma, que es el tejido epitelial glandular el que se ve afectado, y es un 90-95% de los cánceres estomacales. ¿Ya? El resto pueden ser el linfoide asociado a mucosas, el linfoma, el tejido estromal conectivo, el gastrointestinal stromal tumor, el GIST, conocido como GIST, y el tejido neuroendocrino en caso de los carcinoides. Pero recordemos que el adenocarcinoma es el principal actor aquí. Ya, esto que nos va a venir bastante bien para hablar de las clasificaciones del cáncer gástrico son las capas del estómago, propiamente tal. Ya estaría hacia superficial la mucosa, luego yendo hacia profundo la muscular propia, la submucosa, la muscular y la adventicia. Vamos a ver que dependiendo de las capas que se vean afectadas, se puede hablar de incipiente, avanzado y así. Entonces, yendo directo al grano, en cuanto a precoz o incipiente, aquí hablando de la clasificación según macroscopía o estadio, el precoz o incipiente compromete hasta la submucosa, que como podemos ver, esta es la misma imagen de la diapo anterior, como podemos ver sería hasta aquí, ¿ya?
Y según la clasificación de Paris o clasificación japonesa, va del tipo 1 al tipo 3, ¿ya? Acorde a las estructuras que se vean comprometidas y la forma que tenga la tumoración, ¿ya? En cuanto al compromiso de mucosa, si es que compromete mucosa, en un 3% se puede presentar con metástasis ganglionar. O sea, el 3% de los que se presentan como compromiso mucosa van a tener metástasis ganglionar. Mientras que si es que ya compromete la submucosa, este compromiso de metástasis ganglionar puede aumentar a un 15 o un 20%. Ya, o sea, ese leve paso hacia la submucosa ya nos aumenta las chances de metástasis ganglionar. ¿Alguien sabe cuál es el tipo, vuelva para atrás, cuál es el tipo más frecuente? Está el tipo 1, el tipo 2A, ¿no es cierto? Que elevado, superficial, el tipo 2B y los tipos 2, que es deprimido, y el 3 excavado. ¿Cuál de estos es el más frecuente? ¿Quién sabe? ¿Alguien que opine? A ver, ¿qué se le A ocurre? lo mejor puede ser el 2C. 2B, ese es el súper raro. El 2C. Exactamente. Los tipos deprimidos y excavados son el 70% de los cánceres incipientes. ¿Y por qué esto es importante, chicos? Porque se pueden confundir con úlcera gástrica. Y por lo tanto es muy importante saber que, como ustedes ven en el mono, es muy importante tomar las muestras, las biopsias en los bordes, no en el centro, porque el centro es necrótico, es tejido inflamatorio. Hay que tomar en las periferias. Pero el tipo 2C y el 3 son, como digo, el 70% de los cánceres gástricos incipientes. ¿No? Claro. Bien, siga nomás. Según la clasificación que veníamos conversando según macroscopía, el otro tipo sería el avanzado, ya que compromete más allá de la submucosa. En este subtipo se encuentra la clasificación de Borman, ya que es la imagen de aquí a la derecha. El tipo 1, que sería como masa, el tipo 2, que es más bien ulcerativo, el tipo 3, infiltrante ulcerativo, y el tipo 4, difuso infiltrante. ¿Ya? En cuanto, bueno, y también los no clasificables, que quedarían dentro de la clasificación avanzada. En cuanto a frecuencia, el primero en frecuencia sería el tercer tipo, el infiltrante ulcerativo, Perfecto. y luego el tipo 4, que es el difuso infiltrante. Ese es lo que llamamos linitis plástica. Ustedes ven que hay una lesión importante, pero que infiltra y está bastante lejos las capas. Y fíjense que ese tipo 4, se los digo al tiro, es a veces muy difícil, le hacen una endoscopía y parece una gastritis erosiva. Y si no toman bien las biopsias, sale como gastritis erosiva y es una infiltración de toda su mucosa, y por eso que uno siente que es duro y tiene que tomar las biopsias bien, ¿no? Pero el tipo 4 es muy engañoso, hay que tener mucho cuidado. Perfecto. Bueno, y de ahí también un poco la importancia de que quien sea que tome las biopsias sea una persona entrenada. Todo esto siempre es operador dependiente. Entonces, otra clasificación sería según la ubicación, y tenemos en primer lugar el proximal o cardial, y en segundo lugar el distal o no cardial. ¿Ya? En cuanto al proximal o cardial, tenemos la clasificación de Siewert aquí escrito y aquí en monito para los más visuales. El tipo 1 o esofágico distal es hasta 1 centímetro por sobre el cardias. Eso ¿Ya? Aquí corresponde vemos la línea. al adenocarcinoma en esófago de Barrett. Es el Claro, tipo 1. exacto. Es el adenocarcinoma en esófago de Barrett. El tipo 2 o del cardias propiamente tal es entre 1 centímetro por sobre el cardias, que era el límite con el tipo 1, y 2 centímetros por debajo del mismo cardias. ¿Ya? Aquí está la línea Z. ¿Cierto? Y el tipo 3 o subcárdico vendría siendo en el límite con el tipo 2, o sea, 2 centímetros bajo el cardias y hasta 5 centímetros por debajo del cardias. Aquí entre el menos 2 y el menos 5. Profe, Doctor, ¿Sí? siempre he tenido una duda. El tipo 1, ¿por qué no se considera cáncer de esófago y se pone dentro de la clasificación de cáncer gástrico si es Muy buena la sobre... pregunta. Actualmente el tipo 1 se clasifica dentro de los cánceres del esófago. Efectivamente, el tipo 1 es, incluso
Actualmente es así. Es que esta es la clasificación CIBET porque son los cánceres de la unión gastroesofágica. Pueden ser, ¿no es cierto?, el 1, el 2 y 3. Ahora, el 1 se trata como cáncer de esófago. El tipo 3 se trata como cáncer gástrico. El problema es el tipo 2 cardíaco, que es raro, chicos, raro, y es muy localizado. Algunos, ahí está la cosa, lo tratan más como esofágico, otros como gástrico. Ahí hay una discusión. Pero el tipo 1 se trata como cáncer de esófago. Gracias, profe. Doctor, y yo mismo tengo una pregunta ahí, porque había Sí. leído también que esto de los centímetros era usando como punto de referencia el epicentro del tumor. Claro. ¿Qué es el epicentro del tumor? Ahí me entró la duda, no No, supe bien es, definirlo. claro, es que, a ver, primero que nada, aquí el cardias lo asemejan al cambio de epitelio, al donde Claro, está el cambio de epitelio. exacto. Sin embargo, eso tampoco no es preciso porque el cardias en realidad representa todo la zona esfinteriana, digamos, es eso. Ahora, según, ¿no es cierto?, si el cáncer está más arriba o infiltra desde el epitelio hacia más arriba, o sea, más abajo, toman estos tipos. Ahora, en la práctica, chicos, en Chile es bastante difícil porque nos llegan cánceres de la unión gastroesofágica habitualmente grandes. No se sabe exactamente decir si este es tipo 2 o el tipo 1 es muy claro, eso lo vemos muy bien, eso tengo mucho, eso no. La cosa entre el 2 y el 3 es muchas veces muy difícil de separarlos de dónde son. Entonces ahí esto es mono dibujo, pero la realidad del paciente es un poco diferente. Doctor, una pregunta. ¿Sí? Entonces, estos cánceres de la unión gastroesofágica probablemente sean la mayoría secundarios a esófago de Barrett y metaplasia gástrica en vez de Helicobacter pylori como son los de las otras zonas. Muy buena pregunta. Exactamente, doctor. El helicobacter, por eso que el doctor está hablando del cáncer cardial y no cardial. Los cánceres cardiales, especialmente el tipo 1 y 2, no tienen ninguna relación con el bicho y dependen mucho del reflujo y de la obesidad. Los cánceres cardiales y no cardiales son los que están relacionados con el Helicobacter pylori. Exactamente. Por eso internacionalmente, si ustedes leen cualquier publicación internacional, siempre hablan de cáncer cardial y cáncer no cardial, así como genéricamente, porque desde el punto de vista de patogenia es muy diferente. Ok, gracias. Siga, Juan Ignacio. Ok. Bueno, esto que ya lo habíamos conversado un poco, que el distal o no cardial va a ser el originado en cuerpo o antro. Ya, otra clasificación más es según la histología, y aquí Muy es la de, importante. no sé cómo se pronuncia, perdón si es que fallo ahí, pero Loren Jarvi. Son dos finlandeses, doctor. Son de Finlandia. Ah, de Finlandia. Entonces, aquí está el intestinal y el tipo difuso. Ya aquí un cuadro comparativo entre ambos. ¿Sí? Y lo mismo que decía el doctor. El intestinal va a venir de gastritis crónica, metaplasia intestinal, que es un poco la fisiopatología que vamos a ver, si no me equivoco, en una de las diapositivas siguientes. En cambio, el difuso va a venir de una mucosa gástrica más bien sana. ¿Ya? El intestinal se presenta en gente de mayor edad, mientras que el difuso en personas más jóvenes. El intestinal va a tener predominio en el sexo masculino y el difuso es más bien 1:1. ¿Ya? El intestinal va a presentarse en zonas de alto riesgo, mientras que el difuso en zonas de bajo riesgo. El intestinal va a ser más bien con buena o moderada diferenciación celular con formación glandular, mientras que el difuso se le denomina en tres formas también, como baja diferenciación, sin formación glandular o con células en anillo de sello. Siempre que veamos células en anillo de sello va a ser difuso, ¿ya? Y el intestinal va a presentarse principalmente con diseminación hematógena, con metástasis hepática, como veíamos al principio en el repaso de anatomía, y la diseminación linfática va a ser principalmente con metástasis peritoneal. Correcto. Profe, ahí tengo otra pregunta, porque Sí. en la histología esto sería hablando solo de los subcardiales, porque no sé si existen las células de anillo de sello en los que son ¿Distales? del esófago. Claro.
Como que esto sería, O sea, no, solo subcardial. doctora, en el tipo 1 son todos de tipo intestinal, porque son esófago-barro. Eso es diferente, pero los difusos pueden ocurrir a cualquier, en realidad, a cualquier altura, pueden ser distales o proximales. En general, el 70% de los cánceres gástricos ahora es proximal, pero el difuso puede estar en cualquier parte salir. Pero el tipo 1 es siempre de origen intestinal, por esófago-barro. Ya, eso quería, no sabía muy bien cómo hacer el link entre la histología y la ubicación. Gracias, profe. Claro. Doctor, tengo una duda. ¿Sí? La clasificación, claro, es según histología y esta se traduce como en algún, o sea, tiene un propósito para el tratamiento también, ¿o no? Claro que sí, claro ¿Sí? que sí. Como Claro para que sí. diferenciar un poco eso. Porque el difuso, lamentablemente, se presenta en jóvenes y en mujeres, muy típico, mujeres bajo 40 años, por ejemplo, lamentablemente, y tiene una muy mala sobrevida. También tiene muy poca respuesta a quimioterapia, para que ustedes sepan. Mientras que en intestinal, sí, es de mayor edad, tiene mejor respuesta y realmente buena muchas veces a la quimioterapia. Entonces, es importante. Y como seguramente el doctor le va a decir, el difuso, ya no, después voy a hablar vamos a hablar del tratamiento, pero es muy importante el tipo histológico. Claro, y así como dato, que igual lo voy a mencionar después, pero ya que estamos en la misma diapo, el intestinal antes, digamos hace alrededor de 40 años, según un estudio del doctor, el intestinal era el 70%, el Así difuso es. del otro 30%. Pero en los últimos estudios ha habido un leve aumento del difuso, ya Sí, ya no es 30, sino que es alrededor de 45%. sí, 50 y 50 ha aumentado mucho. Y el tratamiento quirúrgico es un poco diferente también entre los dos. Lo vamos a ver después. Claro. Hablando de factores de riesgo, en primer lugar tenemos la dieta, con el consumo excesivo de sal y o comidas preservadas con sal, con un riesgo relativo de 1.6, casi 1.7. El consumo de carnes procesadas, sobre todo carnes ahumadas. Y de ahí yo no sé en realidad si es que el doctor sabrá más, pero yo al menos conozco que en Japón se consume mucho carne ahumada. Me imagino que hay también un poco de la alta prevalencia. Le voy a contar un cuento. La población que más empezó esto en los años 50 y 60, la población que más cáncer gástrico tenía eran los esquimales de Groenlandia y de Islandia. Los esquimales, que comían solo carne, pescado ahumado. 60 a 70% de los que fallecían tenían cáncer gástrico. Y después esto se fue hacia Japón, y en Japón también tienen pescado ahumado, pero en Chile no, nadie come pescado ahumado. ¿Se fija? Pero es un factor importante en algunas poblaciones. Eso es cierto. Pero en Chile no corre los de los ahumados. Es muy raro. Claro. Otro, dentro de la dieta, el picle o el pepinillo, el riesgo relativo 1.52. En cuanto al tabaquismo, como en casi todo orden de cosas, es malo. El 20 cigarrillos al día con un riesgo relativo de 1.6 en hombres y 1.2 en mujeres. Tener una hemoglobina glicosilada mayor al 6% también es de riesgo. Y en cuanto a la obesidad y enfermedad por reflujo gastroesofágico, que vendría siendo sobre todo para el cáncer gástrico cardial. Y en cuanto a la dieta, que va a generar principalmente gastritis atrófica. ¿Ya? El alcohol, a propósito, no tiene, es cero, es 1. El riesgo relativo es 1 con alcohol, así que no tiene efecto mayor en el cáncer gástrico. Claro. Para que lo sepan, alcohol no. Entonces aquí, dentro de los factores de riesgo también, una diapo solo para el Helicobacter, que es un actor principal en esto. En Chile hay un 73% de la población que va a presentar infección. Si no me equivoco, a nivel mundial es alrededor de un 50%, pero en Chile es un poco más. Fíjese que yo no sé de dónde sacaron eso. O sea, yo hago de rutina, tengo más de 50.000 endoscopías y biopsias de rutina. Siempre tomo biopsias, no el test de ureasa, biopsia. Fíjese que encuentro un 20%
de Helicobacter pylori. Ahora, esa población a lo mejor es de la población, como llaman ahora, muy, muy vulnerable, debe ser. Eso lo sabemos. La población general en Chile, perdonen, incluso lo publiqué una vez, es entre 20 a 25% de lo que yo hago, de la clase media, que digamos, podríamos decirle. Entonces, eso tengo ahí una pequeña diferencia. Bien. Perfecto. En cuanto al odds ratio del Helicobacter es 5.9, casi 6, para el cáncer gástrico no cardial, ya de los cuales un 65 a un 80% van a ser atribuibles a esta causa. Y como factor de riesgo prevenible es el de mayor impacto. Recordar que es prevenible y vamos a ver en la diapo siguiente la erradicación, con la cual va a disminuir alrededor de un 30% la mortalidad. Entonces algo que el médico general sí o sí tiene que manejar. ¿Ya? Y el esquema aquí ya prácticamente conocido por todos, pero nunca está de más recordarlo. Con claritromicina, amoxi y omeprazol en las dosis que aparecen aquí. Y en caso de alergia a penicilina, recordar que se puede reemplazar la amoxicilina por metronidazol. Doctor, yo tengo ahí una duda con respecto Dígame. al esquema de erradicación. Lo que pasa es que las guías de la Sociedad Chilena de Gastroenterología han añadido metronidazol al esquema clásico de claritromicina, amoxicilina, omeprazol, por el tema de que la erradicación aumentaría un 90%, lo que lo hace aceptable. No sé si eso ha permeado la práctica en el Hospital Clínico de Chile. No, mire, este primero es lo aceptado por el GES. Si le meten la erradicación al GES, le dan esto. Perfecto. En segundo lugar, con este esquema, entre 80 y 85% de erradicación, porque ha aumentado mucho la resistencia de los gérmenes, especialmente la resistencia a la claritromicina. Ahí ponen metronidazol, pero yo le pido a usted que tomen estos remedios por 14 días y agregándole metronidazol y su estómago y intestino está destruido. O sea, hay un 15% de pacientes que no pueden terminar la terapia porque le da un dolor y una diarrea y náuseas tremendas. Entonces, no es tan fácil tampoco llegar a esto. Ahora, el costo también de esto, ¿no es cierto? Si no es porque también es importante. Entonces, eso de agregar o le metronidazol no ha permeado. Lo que sí es útil, doctores, si ustedes quieren aumentar la sensibilidad de esto, aumentar la sensibilidad de los antibióticos, agregándole bismuto. Eso es muy útil. Subsalicilato de bismuto, ustedes mandan a preparar cápsulas de subsalicilato de bismuto de 250 miligramos cada uno y se toma 3 al día, uno cada 8 horas durante 14 días. O sea, preparan 42 cápsulas. Y ahí aumenta también la erradicación de la bacteria. Muchas gracias, doctor. Y es inocua. Sí. Doctor, ¿hay alguna, bueno, entendiendo que el Helicobacter pylori es una bacteria y hay que tratarla con antibióticos, pese a eso, ¿hay como algún factor protector para evitar que como que se replique, digamos, alimentación o algún otro de ese estilo? No que yo sepa. Esto a propósito, no sé si ustedes saben, el único animal que tiene este Helicobacter pylori es el ser humano. Ni perro, gato, nadie lo tiene. Ha estado presente en momias de varios miles de años, lo han encontrado. O sea, es algo propio de nosotros. Y uno se infecta, esto se supone, de niño o de adolescente. Ahí es cuando se infecta. Pero no sé si la comida, nunca he oído eso, tiene relación. Lo que sí le digo, y acuérdense lo que le voy a decir, la reinfección es muy baja. Es 1% por año la probabilidad de reinfectarse. Para que lo sepan. Entonces, cuando tienen presente, después de un tratamiento, sigue el Helicobacter pylori, lo más probable es que es resistente y no que se reinfectó, porque muchos le echan culpa que se reinfectó. Bien. Ya, súper. Yo tengo otra pregunta. ¿Sí? Con respecto a los factores de riesgo, había visto que también el grupo sanguíneo tipo A también era como factor de riesgo. Sí, efectivamente, ese fue el estudio que yo publiqué. Sí, lo publiqué yo hace como 40 años, efectivamente es un riesgo, pero algo mayor. No es que, pero comparado con el grupo 0, era significativamente mayor.
pero el riesgo no es tan alto tampoco, ¿eh? Pero efectivamente es cierto, doctor. Bien, sigamos. Entonces, como decía el doctor aquí, el alcohol que caía en tela de juicio vendría siendo un 1:1, o sea que no hay mayor riesgo. Las carnes rojas, la verdad, no sé si es que son factores de riesgo, no lo Las carnes encontré. rojas, lo que sí está aprobado carnes rojas para el cáncer de colon. Sí, sí, eso me consta. El cáncer gástrico no, a menos que sean embutidos o ahumados, cosas así. Pero carnes rojas en sí no hay evidencia científica hasta ahora. Eso estoy seguro porque lo revisé. Perfecto. Y como factor protector, aquí importante el consumo de fruta y vegetales frescos. Exacto, la dieta mediterránea. Con un riesgo relativo menor a 1. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, y esto va principalmente para el subtipo intestinal, tenemos en principio la mucosa gástrica normal, sana, que luego va a presentar una gastritis no atrófica, luego una atrofia gástrica multifocal, que va a evolucionar a displasia, la cual a su vez evoluciona a metaplasia intestinal incompleta, luego a completa, y luego se va a presentar como adenocarcinoma. Este en el fondo es como el flujograma fisiopatológico para llegar al adenocarcinoma, que recordemos que es un 90-95%. En realidad hay un pequeño cambio, porque después de la atrofia viene la metaplasia intestinal, las dos esas, y después viene la displasia de bajo grado, la displasia de alto grado y adenocarcinoma. Perfecto. Es así de esa evolución. La displasia es posterior, siempre aparece después de la metaplasia intestinal, la displasia. Ya. En este esquema. Ya, entonces después lo voy a arreglar. Así aparecía en el libro de la Chile, así que vamos a... Eso no está bien. No está bien. Ok. En cuanto a la clínica, tenemos que alrededor de un 80% se va a presentar de forma asintomática, lo cual hace difícil el diagnóstico en un principio. En cuanto a los que sí presentan síntomas y que de forma, digamos, atípica en cuanto a Chile al menos, se presenten de forma precoz o incipiente, van a tener dolor epigástrico leve recurrente, pirosis, con o sin distensión abdominal y náuseas, vómitos. Lo cual, en realidad, si nos fijamos, va a ser súper difícil distinguirlo de una gastritis común y corriente, digamos. En cuanto a avanzado y metastásico, vamos a ver en la diapositiva siguiente que va a haber síntomas de alarma que nos van a tener que hacer parar las antenas y decir, oye, esto puede ser avanzado, o metastásico, ¿ya? Entonces, los síntomas de alarma para una enfermedad avanzada vendrían siendo anemia, disfagia o síndrome pilórico según ubicación del tumor, pérdida de peso, bueno, que en realidad la pérdida de peso es que no tenga una explicación, digamos, de dieta o ejercicio, siempre nos tiene que hacer parar las antenas, dolor abdominal recurrente, vómitos, anorexia, hemorragia digestiva alta y una masa palpable. ¿Ya? Agregarlos a los dos que salían en el cuadrito del libro de la Chile. Y los signos de enfermedad metastásica, que vendrían siendo ictericia, la ascitis, hablando un poco de las metástasis hepáticas o peritoneales, según subtipo. Para metástasis cutáneas periumbilicales, el signo de la hermana Mary Joseph, que la verdad no lo busqué. Yo sé, era una monja que atendía en la clínica Mayo, era arsenalera, en los años 15 o 20 por ahí. Y de repente habló con uno de los hermanos Mayo, que eran los grandes cirujanos, y le encontraron un nódulo aquí periumbilical, y era una metástasis de cáncer gástrico. Entonces, esa es la Sister Mary Joseph. La hermana, eso es el signo. Ok. El signo de Anakel-Bloomer, que vendría siendo un aumento del saco retrovaginal o retrovesical en el tacto rectal. Eso por metástasis peritoneales. Claro. Ahí abajo. El ganglio de Virchow, que vendría siendo la conocida adenopatía supra... ¿Cómo, perdón? Virchow. Y es Troisier-Virchow. Fue un francés y un alemán que lo describieron. Originalmente es el ganglio de Troisier-Virchow o Virchow, pero Virchow, la CH es como J se pronuncia. Sí, bueno, uno aquí en el coloquialismo le dice Virchow nomás, pero ok. Igual que Kocher, no es Kocher,
es Kocher. Claro. Entonces, este ganglio que vendría siendo la adenopatía supraclavicular izquierda. Exactamente. Y la metástasis ovárica o tumor de Krukenberg. Así es. En cuanto al estudio, primero que hablar del resto de las pruebas, hablar de la importante endoscopia digestiva alta, que aquí, como destaqué un poco, se realiza a todo paciente con epigastrialgia mayor o igual a 2 semanas. ¿Ya? La presencia nos va a permitir en evaluar la presencia de irregularidades en la mucosa, amputaciones, pliegues gástricos y o úlceras, confirmar a través de biopsia, realizar una clasificación endoscópica de la lesión y también realizar el test de ureasa. Siguiendo un poco en el estudio, la TC de tórax, abdomen y pelvis nos va a servir principalmente para etapificar según TNM, que ya lo vamos a ver en detalle. La endosonografía endoscópica para ver compromiso mural y linfogonal perigástrico con un eventual tratamiento endoscópico, que también vamos a hablar un poco de cuándo se realiza el tratamiento endoscópico. Aquí el único pero podría ser un poco el costo y de que es poco accesible. ¿Ya? El PET-CT, que también es bastante caro, solo si es que hay imágenes de una TC que no son concluyentes de metástasis. ¿Ya? Y la laparoscopía diagnóstica, que nos va a servir bastante para evitar laparotomía extras, principalmente en sospecha de carcinomatosis peritoneal, ¿ya? Con una eventual quimioterapia neoadyuvante, que también lo vamos a conversar un poco después. Ya, aquí el famoso TNM, que como bien sabemos, el tumor primario va a ser la T, la N va a corresponder al compromiso linfático y la M va a ser la metástasis a distancia. ¿Ya? Sin entrar mucho en detalle de cuál es cuál, pero sí, obviamente, recordar que va del 0, en este caso hasta el 4, de menor a mayor compromiso en cuanto al tumor primario. Aquí, como les comentaba al principio en el repaso de anatomía, los ganglios, los linfonodos en realidad van a presentar un rol importante, ¿ya? Y si vemos aquí el N3, van a ser de 7 a 15 linfonodos, entonces para poder etapificar correctamente, un mínimo de linfonodos va a ser entre 15 y 16 a extraer en la cirugía. No, perdona, no. Importante de los N que cambió. Actualmente, N1 significa no la barrera japonesa, que es muy importante, sino si hay metástasis en 1 o 2 linfonodos. N2 en 3 a 6. Ahora, siempre hay que resecar, siempre, mínimo 29 linfonodos. Mínimo 29 en la cirugía, para tener un estudio de todos los linfonodos. Y el N3 ya es prácticamente metástasis a distancia cuando es más de 7 linfonodos. Eso se refiere. Así que hay que y el más de 15, o sea, 16 o más, es N3B. Y de 7 a 15, N3A. Pero los dos N3 ya prácticamente representan metástasis generalizada. ¿Se fijan actualmente? Eso es perfecto. Y recordar que la M0 sería sin metástasis y M1 con. Así es. No, bueno, aquí... esto ni yo me lo sé. Sí, siempre está la tablita a mano, pero... Claro, es la tablita, porque es muy difícil. Uno tiene que después mirar la tabla y clasificarlo. Yo le digo, es imposible aprendérselo. Sí. Así que, no. Ya, tratamiento endoscópico. Así es. Recordar aquí, bueno, aquí una fotito de cuando se inauguró, si no me equivoco, el 2008, la unidad de endoscopía en el hospital clínico. Correcto. Y de elección para cáncer incipiente va a ser el tratamiento endoscópico. Las ventajas que tiene es que es menos invasivo, menos costoso, tiene una menor mortalidad asociada y una mejor calidad de vida. ¿Ya? Los criterios de Gotoda como criterios para clasificar a tratamiento endoscópico es que, bueno, valga la redundancia, que tiene que ser un cáncer incipiente, que tiene que ser bien diferenciado, ojalá menor a 2 centímetros, no ulcerado y sin metástasis linfonodal. Ahora, esto, chicos, en la práctica, la resección endoscópica en Chile y entre nosotros en el hospital
es excepcional, ¿ah? Porque siempre, o la mayoría de veces son, digamos, no cumplen todos esos criterios y se hace cirugía. Yo sé que existe, se ha hecho, pero es excepcional. Sigamos. Doctor, me quedó una duda. Sí. No todos los cánceres gástricos 1B son incipientes, ¿verdad? El 2B. No, o sea, porque el 1A todos son incipientes, pero el 1B como que ahí estaría la distinción entre si son incipientes o avanzados. No le entiendo. Ah, ¿cuál? ¿El Eso. 1B? Sí, el 1B. No, claro, no, ahí el T1 es un cáncer incipiente. Ya, de acuerdo. Pero ahí tiene linfonodos N1, que también y puede ser incipiente. Acuérdense que en un mucoso 3% tiene metástasis y en los submucosos, de 100 submucosos, 15 pacientes pueden tener metástasis en N1. Y siguen siendo, el 1B sigue siendo todavía incipiente. ¿Me entendió o no? Sí, sí. Tiene T1 y N1 y puede ser incipiente, porque como digo, la clasificación de cáncer incipiente es independiente de la presencia de metástasis ganglionares. Ya, súper bien. Ya, gracias. Sí. Sigamos. Doctor, lo siento, ¿Sí? pero si fuera T1B, ya invade la muscular, ¿o no? No, T1B es submucoso. El T1A es mucoso hasta la lamina propia y T1B es submucoso. Ahí. Son incipientes. El T2 es muscular propia. Ya. Y T3 subserosa y el T4 serosa o extraserosa. Gracias. Tienen que tenerlo. Ahora, fíjense una cosa. Aquí el concepto para bien o para mal, significa que el cáncer hasta submucosa independiente de metástasis ganglionares. En el cáncer de esófago, el cáncer incipiente es un cáncer que llega hasta la submucosa, pero sin metástasis linfática. Entonces son acuerdos internacionales para bien o para mal, pero eso es lo que hay. ¿Ok? Digamos. Sí, doctor, disculpe, en la endoscopía, los criterios, había como endoscopistas en el hospital que estaban como haciendo, digamos, una técnica de extracción más precisa, como de muestra, de biopsia, creo que eran criterios de una ciudad canadiense, no me acuerdo muy bien. ¿Tiene que ver eso con esto? No lo sé, doctor. Lo que sí sé que la resección submucosa endoscópica, que es lo que se trata de hacer, puede ser para staging o puede ser para definitivo, porque uno hace la resección de la lesión incipiente, pero de ahí lo manda a biopsia y ve si los bordes están positivos o negativos y ve la profundidad. Entonces, está todo conforme, puede ser terapéutico, pero si no, sirve de staging. Llega hasta la submucosa o pasa a la capa muscular, etcétera, ¿me entienden? Pero eso de Canadá no lo conozco. Disculpa, yo creo que mi compañero se refiere al protocolo Sydney, ¿o no? Eso, sí. No, Sydney es otra cosa. Sí, bueno, el protocolo Sydney es que usted me viene a ver a mí con molestias vagas, abdomen, qué sé yo, me cae mal la comida, tengo un poco de dolor. Entonces, el protocolo de Sydney significa tomar 2 de antro, 2 de cuerpo y 2 de fondo, biopsias, pero sin lesión. Sin lesión. Si no se toman biopsias, entonces se ve si hay gastritis atrófica, si hay metaplasia intestinal, si está el bicho, etc. Pero el protocolo de Sydney es para tomar en el estómago sin lesiones. Sydney es Australia, obviamente. Sí. Ya, sigamos. Ya, bueno, aquí voy a adelantarme un poquito, después vamos a volver a este diapo. Que quería recalcar aquí lo que decía el doctor, que en cuanto a incipiente, para obtener el R0, que es decir, con bordes libres, en caso de tomar una biopsia por endoscopía, los márgenes tienen que ser sí o sí de 2 centímetros.
¿ya? Sí. Para que sea incipiente y califique como R0. En realidad ponemos 3 centímetros por ahora nosotros. Ah, ya. Sí, Ya, perfecto. por si acaso. Esto ahí, Manuelito, se bajó un poco. Me refiero a eso, 3 centímetros. Y en el avanzado, muy bien. Dígalo en el avanzado. Ah, en el avanzado, perdón. En el avanzado está dependiendo si es intestinal o difuso. Correcto. El intestinal, vamos a ver, según Borman, 1, 2, hasta 5 centímetros, o sea, desde 5 centímetros, el margen para poder calificar como R0. En Borman 3 y 4 serían 6 centímetros y en el difuso a partir de 8 centímetros de margen. Entonces, ahora le respondo a una pregunta anterior que me hizo Luis Pedro, parece. El cáncer difuso, esté donde esté el cáncer, siempre gastrectomía total. Siempre. Porque el difuso infiltra muy, muy largo, muy lejano desde el límite macroscópico. Entonces, el cáncer difuso, si es antral, gastrectomía total. Pero no en el cáncer intestinal. Ahí el doctor le pone aquí gastrectomía subtotal. Explícalo, Juan Ignacio. Claro, la subtotal es cuando es distal con moderada o buena diferenciación. Ya si es que está mal diferenciado, claro. Ya si es que está mal diferenciado, sí o sí tiene que ser gastrectomía total. Claro, o cuando es como el proximal. difuso está mal diferenciado, se entiende de que es total. Sí. Sí, siempre, doctores, siempre, exactamente. Ese era el concepto. Sigamos. Ya, entonces volviendo a la diapositiva anterior que me había saltado. Aquí los conceptos que les había mencionado al principio en cuanto a operabilidad, inoperabilidad e irresecabilidad. Correcto. La operabilidad se define siempre con un tumor que no tenga metástasis a distancia y la resección no curativa, es decir, paliativa, en caso de hemorragia, perforación y retención gástrica. ¿Ya? Correcto. En cuanto a la inoperabilidad, es siempre obviamente cuando se rechaza la cirugía, tanto como la persona a cargo del paciente o bien él o la paciente rechaza la cirugía. Y como condición del paciente que contraindique la cirugía y metástasis hepáticas, peritoneales u otras viscerales. Entonces, sin metástasis va a ser operable, con metástasis inoperable. La irresecabilidad es cuando hay adherencia a grandes vasos, como vimos al principio, hay relación con grandes vasos a partir del, sobre todo la cava, la aorta, y o estructuras vecinas irresecables. Metástasis linfonodales retropancreáticas, mesentéricas o lumboaórticas y carcinomatosis peritoneal. Entonces, el concepto de operabilidad y no operabilidad es antes de la cirugía. Claro. Y la irresecabilidad es durante la cirugía. Eso es muy importante entender eso, porque eso se ve durante la cirugía. Muy bien, sigamos. Pero doctor, tengo la duda ahí porque yo podría ver antes de, bueno, quizá PET-CT mediante, no sé, ¿Sí? podría ver antes de la cirugía si es irresecable o no, porque Correcto. podría ver que está marcado los grandes vasos, por ejemplo. Correcto, con un escáner usted ve eso, en ese escáner muestra claramente que hay adherencias importantes, que no es resecable, eso no es operable. Pero si está la duda, ¿no es cierto? O a veces el escáner no lo muestra claramente, no hay un plano de clivaje, no se ve bien, eso lo ve durante la cirugía, se abre, no, este tumor lo abrí, o sea, lo exploré laparoscópicamente y me di cuenta que ahí es absolutamente irresecable. Sigamos. Super. Esto ya lo conversamos. Y también como parte de la cirugía, la linfadenectomía, que bueno, aquí me imagino, aquí está equivocado, que esto era lo que salía en el libro de la Chile, pero como dice el doctor, desde 29. Ahora actualmente es 29 linfonodos, hay que no. Con 16 no sirve para nada. Eso es un D1 que no sirve para estadificar. Ya, sí, esto entonces hay que arreglarlo. Sí. Es a partir de 29 ganglio, entonces. Así es. Ahí, en el caso de los que son incipientes, ¿también puede hacerse de 1 o ahora se hace de 2 para todos? No, se hace, a ver, la linfadenectomía de 1, que es actualmente del 1 al 7. El de 1 significa los linfonodos del 1 al 7. Se hace cuando están totalmente, digamos,
localizado, ¿no es cierto?, mucoso o submucoso. Y si hay alguna duda, se hace D1 más, en que se agregan los números, eso ya es quirúrgico, se agregan los 8, 9, esos linfonodos. Y si usted tiene duda, se hace simplemente el D2. Pero el D1 bastaría en un cáncer gástrico incipiente. El D2 es siempre desde el cáncer desde la muscular hacia más profundo, siempre hay que ser D2. Claro. Y aquí, bueno, reiterar que es a partir de 29, insisto, por si alguien no lo escuchó. La omentectomía, recordemos que está relacionado con el aumento menor y el aumento mayor del estómago. Sí. Va a ser parcial, es decir, a 6 centímetros de la arcada gastromental, siempre y cuando sea incipiente, y una omentectomía total cuando es avanzado. Exacto. Ya, aquí las dos posibilidades de reconstitución de tránsito dependiendo de la gastrectomía que se realice. En caso de una gastrectomía total, es decir, como se ve acá en la imagen, se realiza la esófago-yeyuno-anastomosis. Y en caso de... ¿sí? Espérese, quiero mostrar. Este mono que siempre lo muestra, en realidad tiene un error, porque la esófago-yeyuno-anastomosis siempre se hace término lateral, como para el monito al lado, término lateral. No se hace término terminal, jamás. Es una cosa técnica. ¿Me entienden? La que muestra dice Roux en Y esófago-yeyunostomy, término terminal, eso no se hace nunca. Se hace siempre término lateral. ¿Entienden? Término lateral. Como el monito aquí al lado, reconstrucción alternativa que dice. Eso es lo que se hace siempre, término lateral. Son problemas técnicos que no es para ustedes. Pero nunca se hace término terminal, por si acaso. Perfecto. Entonces después voy a destacar aquí lo voy a dejar encerradito. No, sí es que está ese mono, pero tiene ese pequeño error. Y en cuanto a la gastrectomía subtotal, se realiza la gastro-yeyuno-anastomosis. Este también está equivocado, porque el BIRRO2 no lo hacemos ya desde el año 90, porque el BIRRO2 produce mucha gastritis alcalina, se hace una IDRU. También es una gastrectomía subtotal con gastro-yeyuno-anastomosis en IDRU, porque si no el reflujo biliar es muy importante. Ya, por si acaso. Eso lo hacíamos antes. Pero ahora desde el año 90, como hace 30 años, no lo hacemos ya. Ah, ya. Ya, pero no importa, si el concepto está bien. Entonces, aquí algunas dudas. ¿Se realiza esplenectomía? ¿Se realiza bursectomía? ¿Qué es la cirugía paliativa cuando la hacemos? Entonces, la esplenectomía, que vendría siendo la resección del vaso, cuando hay compromiso tumoral o linfodonal esplénico evidente. Ya recordemos que ciertamente el vaso se encuentra relacionado estrechamente con el estómago. Pero ya no se hace esplenectomía. Fíjense, le voy a contar que el primer estudio prospectivo y randomizado en el mundo que se publicó de gastrectomía con o sin esplenectomía lo hizo este pechito. Y salió publicado en Surgery el 2002, el primero. Y después los japoneses hicieron 2 más, el último el año 17, también probaron exactamente randomizado, prospectivo, y la esplenectomía no sirve para nada hacerlo en la inmensa mayoría de los pacientes con cáncer gástrico, así que no se hace. También el ganglio número 10, el número 10 ya no está considerado dentro del D2. El D2, el ganglio, o sea, no se hace tampoco disección del hilo esplénico, por si acaso. Esas son las normas. ¿Y la bursectomía? Que vendría siendo una omentectomía con resección de peritoneo, que recubre el mesocolon transverso y la cápsula pancreática, cuando se encuentra un tumor proximal, avanzado y en cara posterior. Sí, eso es lo que se publicó antes, pero recién hace un poco tiempo salió también un estudio prospectivo randomizado de varios cientos de pacientes de Japón, y realmente la bursectomía no se justifica en absoluto, así que ya no se hace bursectomía. Esto era un poco antes. Perfecto. Está muy bien. Yo les cuento nomás las novedades. Perfecto. Igual después lo agrego.
Y Sí. en cirugía paliativa, cuando existe hemorragia digestiva recurrente, una obstrucción gástrica, o bien si es que existe disfagia, francamente. Perfecto. Ya, quimioterapia, doctor, en realidad yo ahí encontré varios Doctor, esquemas. este es un despelote. Sí, encontré muchos Es esquemas, un pero el que despelote. destacaba más en el libro de la Chile es el que les voy a comentar a continuación. ¿Ya? Primero que todo, destacar que encuentran beneficios en supervivencia 5 años, una mejor tasa de supervivencia libre de progresión, una menor tasa de recidiva y una mayor cantidad de resección R0. ¿Por qué la resección R0? Porque se realiza quimioterapia neoadyuvante, es decir, previo a la cirugía, que vendrían siendo 2 a 3 ciclos de cisplatino con 5-fluoruracilo, de ahí el CF. ¿Ya? Y seguidos de quimioterapia adyuvante, que vendrían siendo 3 a 4 ciclos de la misma fórmula. Pero ahí el detalle de la fórmula... Sí, mire, yo siempre hago las charlas, nunca hablo de quimioterapia porque eso significa 2 o 3 horas más. Oye, ¿por qué? Mire, quimioterapia preoperatoria versus cirugía. Quimioterapia más radioterapia preoperatoria versus cirugía. Quimioterapia postoperatoria versus cirugía. Quimioradio versus radioterapia sola. Es un despelote y, por supuesto, todas estas cosas, por ejemplo, este esquema ya no se usa de quimioterapia. Porque, a ver, chicos, déjenme explicarles. Ya, vamos a hacer entre todos un estudio de quimioterapia. Perfecto. Lo programamos todos, juntamos los pacientes, tenemos que evaluar los 5 años, significa más o menos 10 o 12 años de nosotros, de la vida, y cuando terminamos ya salieron un montón de drogas nuevas. Entonces se hizo obsoleto. Actualmente es el esquema FLOT, que es fluoroacilo, leucovorina, oxaloplatino, y el último no sé qué, pero son 4, FLOT. Eso es lo que se usa. Y la tendencia actual es hacerlo neoadyuvante. El agregado de radioterapia no aumenta la sobrevida. Basta la quimioterapia pre y postoperatoria, los esquemas CROSS o MAGIC que se llama. Pero actualmente se hace con FLOT. ¿Ah? Pero perfecto. Eso para que lo sepan, ¿no? Porque es súper complejo esto. Como digo, para mí esto es muy confuso. Bien. Entonces, en cuanto al seguimiento, una vez realizada la operación, a las 2 semanas se realiza el control postoperatorio con el resultado de la biopsia diferida y hasta los 2 años, a partir de ahí, hasta los 2 años se realiza seguimiento cada 6 meses, es decir, a los 6, 12, 18 y 24 meses, dado que hay una mayor recurrencia durante este periodo, de los primeros 2 años. Y entre los 2 y los 5 años se realiza seguimiento anual. Claro, en esto me di cuenta hace tiempo, esto lo publiqué yo hace el año 80 y tanto, me di cuenta de un número mágico. Acuérdense esto, hay un número mágico en los cánceres digestivos, que es 24 meses. El que pasa los 2 años después de la cirugía, la inmensa mayoría está vivo a 5 años. Los que fallecen la mayoría antes de los 2 años. Entonces, por eso que el número de 24 meses, digo, es un número mágico, así que ojalá todos lo puedan pasar, porque ahí, como digo, el pronóstico es diferente. Una pregunta, ¿el seguimiento es con endoscopía, con escáner o con qué? No, a ver, doctor, esto que se pone aquí el doctor, muy bien, en la práctica no se hace así tampoco. ¿Qué es lo que recomendamos nosotros y que yo he hecho con mis pacientes? Una vez al año, durante los primeros 5 años, pero especialmente durante los primeros 3 años, escáner, doctor. Pero de clínica, escáner. Y acuérdense que cuando empieza el paciente a tener, después de la operación, está bien, y de repente empieza a perder apetito, ¡pum! Al tiro escáner, porque eso indica recidiva. Pero es con escáner, doctor. La endoscopia no, porque está bien, no hay estómago. No hay... ¿Sí? Como hablaban antes de que en la clínica, en cuanto a clínica, el 80% es asintomático, si empezara con algún tipo de recidiva, no necesariamente va a tener mucha clínica, ¿no? No, pero eso es preoperatorio, doctora. Eso se refería cuando está el paciente consultando recién con su estómago entero.
Claro. Después de la cirugía, cuando el paciente evoluciona bien, está con buen apetito, etcétera, y empieza a notar o una baja de peso inexplicable, o anorexia, son los síntomas más precoces al que tener el ojo, porque indican recidiva tumoral. Ok, después de la cirugía se nota rápidamente cualquier cambio. Claro, el paciente cuando evoluciona bien, como digo, comiendo con buen apetito y de repente empieza a perder el apetito o empieza a bajar algunos kilos de peso sin explicación, ahí ojo porque indica en la inmensa mayoría recidiva. Ok, gracias. Doctor, quizá está sobreagregado, pero todo el tema del factor intrínseco, esas cosas, ¿las ven ustedes? No, ¿Las ve medicina interna? No, o sea, yo siempre he dicho, le he enseñado a todos los doctores que he formado, montones y montones de doctores, el cirujano tiene que seguir con su paciente, no solo extirpar el órgano, sino tiene que entender las cosas que hace y los seguimientos. Por supuesto, tienen que estar con el CALD, tienen que estar con vitamina, tienen que inyectarse el Neurobionta, ¿no es cierto?, con las dosis adecuadas, cada 4 meses o una vez al año, las 3 dosis. Por supuesto, tiene que hacerse todo esto, pero ahora, si necesita alguna cosa, ya, claro, le pide a la equipo de nutrición, pero el cirujano es el que tiene que ser, el que debe seguir su paciente, no chutearlo a otra parte. Eso es lo que yo he insistido siempre, siempre. El cirujano tiene que hacer pre, intra y post alejado, seguir su paciente y saber qué pasa. Porque si no, todos creen que son Superman y son excelentes cirujanos y no se dan cuenta de todas las embarradas que han hecho. Así que el cirujano tiene que hacer el seguimiento, doctor. Sí. Y se ayuda por los especialistas que estima conveniente. ¿Qué más, Juan Ignacio? Bueno, aquí hablar un poco de la actualización en Chile, según un documento del doctor. Como les había adelantado antes, si no me equivoco, el punto de aquí, el tipo histológico pasó de ser antes un 70% intestinal, actualmente 45-50% incluso son difusos. Correcto. ¿Ya? Y bueno, para ir en orden, se ha detectado un aumento en la resecabilidad de un 48 a un 85%. Ha disminuido la mortalidad operatoria en los casos de gastrectomía total de un 25%, es decir, un cuarto, a 2%. Es una disminución notable. Así es. Y en cuanto a la localización, del 70% que eran distales, actualmente ha aumentado mucho el proximal, a un 75%. ¿Ya? La realización el cáncer no se va hacia el duodeno, el cáncer sube hacia el cardias. Es curioso, es así. Claro. Y en cuanto a la realización de gastrectomía total, ha aumentado de un 25, un cuarto de los pacientes, a 3/4, el 75% de los pacientes. Y se ha notado un aumento del acceso a cirugía en pacientes mayores de 75 años. Esto, bueno, puede ser dado por aumento en la longevidad, la expectativa de vida, pero se ha notado el aumento en el acceso a estos pacientes. Les voy a dar un dato. Se operan, se resecan en Chile actualmente, trabajo que publiqué hace poco, los datos del DAIS, 1.500 pacientes se resecan al año por cáncer gástrico. 1.500. Ahora, tenemos un porcentaje de pacientes sobre 80 años, entre 80 y 90, en los cuales la mortalidad es mayor. Un R0 de esos es 5% versus 2%. Pero estamos operando pacientes de 85, 88 años, fácilmente que están muy bien, y se hace gastrectomía total. Ha cambiado todo eso. Claro. ¿Qué más, Juan Ignacio? Y aquí, si no me equivoco, la última diapositiva, ¿qué asegura la guía GES? Siempre es importante para el médico general tener esto en consideración. Correcto. Considera una evaluación por especialista hasta 30 días desde la sospecha por el médico general. Asegura una confirmación diagnóstica hasta 30 días desde la solicitud por el especialista. Y el tratamiento, o el inicio del tratamiento, en realidad no vamos a realizar todo el tratamiento en menos de 30 días, pero el inicio del tratamiento hasta 30 días desde la confirmación diagnóstica. O sea, ustedes ven que perdona, pero esto es un desastre. Muy bien el GES, pero son 90 días. Mucho.
Imagínense cualquier papá de ustedes, cualquiera que tenga que hacer, usted tiene que esperar 90 días a que le llegue y que empiecen a operarlo, cosas. Entonces, aquí hay problemas, y de hecho también el problema es que muchas veces se demora más de 30 días, porque entre que el doctor de la, ¿no es cierto?, por ejemplo, del Poli La Pincoya lo manda a San José a que le den hora, pasa más de 30 días, entonces tenemos problemas serios. Yo encuentro esto demasiado largo el tiempo. Esa es mi opinión. Bien, pues. Muy bien, Juan Ignacio. ¿Alguna duda de que haya? Me encantó, como yo lo quería. Esto está enfocado para usted, que son médicos generales. Perfecto, los conceptos son lo importante que usted ha mostrado, Juan Ignacio. Gracias, Vamos a doctor. poner un 7 por esto, porque está muy bien su presentación. Muchas gracias. Yo tengo una ¿Alguna duda. duda de alguien? Yo. Dígame. Con respecto al postoperatorio inmediato, porque sabemos Ya. que los pacientes que se van a ir a gastrectomía parcial o completa van a estar en régimen cero. Sí. Posterior a la cirugía, ¿seguirán en régimen cero hasta cuándo? ¿Y cómo se inicia después la alimentación en sus pacientes? Siempre en estos pacientes, especialmente como la mayoría tiene gastrectomía total, le ponemos una sonda nasodenal intraoperatoria para hacer nutrición enteral. Y la nutrición enteral, distal a las anastomosis, se empieza a las 24 horas. Al día siguiente se empieza a colocar una solución trófica que se llama con una pequeña cantidad de 300 mililitros como para estimular la peristalsis intestinal y también la absorción. O sea, empieza a las 24 horas en forma progresiva, lentamente, a través de la sonda nasodenal, no por boca. Y hacemos un control radiológico entre el cuarto y quinto día de la operación para asegurarse que no haya filtración y de ahí empieza a comer por boca. Súper, muchas gracias. Encantado. Doctor, me ¿Algo quedaron, más? sí, me quedaron dos dudas. La primera, A ver. como resumiendo de todo esto, el cáncer gástrico, la localización más común es la... El tercio superior. Ya, superior. Y Subcardial, intestinal. sí, el tercio superior, eso Ya. es, sí. Y lo otro, uno como médico general, suponiendo que uno se enfrenta a un paciente con sospecha de cáncer gástrico, los exámenes mínimos que tenemos que solicitar, bueno, un hemograma, exámenes generales y una endoscopía digestiva. Todos esos exámenes generales, el electrocardiograma, todo, y inmediatamente piden el escáner. Ya. Inmediatamente para apurar las cosas, porque también eso, otro problema, el médico policlínico pide un escáner y en el hospital se lo dan para 30, 40 días más, no sé, el escáner, muchas veces. Entonces, ay. Cuando consulta con nosotros, en el Hospital de la Chile, que somos híbridos, público-privado, ¿no es cierto? El FONASA, por ejemplo, es solo para ministeriales. No, o sea, el FONASA es para los hospitales ministeriales. Entonces, llega así un paciente con cáncer gástrico al hospital y ahí toma libre elección en general y eso se hace en una semana, está listo el estudio. De acuerdo. Se hace escáner rápido, se hace el examen rápido, pero claro, le sale más caro, lamentablemente. Bueno, esa es la realidad chilena que no está bien. Se demora mucho con el GES hacer las cosas. Ya. De acuerdo, Así sí. ¿Y el escáner que tenemos que solicitar es de tórax, abdomen y pelvis sí, con contraste? Siempre, sí, con contraste. Tórax, abdomen y pelvis con contraste. Ya. Y ahí se aseguran que el paciente es totalmente resecable o lo más probable es resecable. No es 100%. De 100 escáneres que indican que el paciente está bien, hay un 5% que en la cirugía se nota que es más avanzado porque algunas metástasis hepáticas son isodensas. O sea, no se ven, son iguales que el parénquima, no se ven. O metástasis peritoneales sin ascitis. También se ve peritoneo normal y tiene pequeños nodulitos múltiples de 3 milímetros, 2 milímetros. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Bien, ha sido un placer. Espero que hayan aprendido. Hay otra duda. ¿Qué duda? Con respecto al screening, ¿existe en Chile
A ver, screening existió en Chile entre el año 78 y el 82. En que vinieron unos japoneses, trajeron un bus especial en que iban a fábricas, por ejemplo, y tomaban las personas sobre 40 años y le hacían un estudio radiológico. Pero el estudio radiológico eran sin mirar. Ustedes no saben lo que es Abreu. Abreu eran las radiografías chicas de tórax para detección de tuberculosis. Esta máquina tomaba 10 placas radiológicas en diferentes posiciones del paciente, pero no podían mirar. Entonces, tomaban las placas, las fotos, y después lo miraban los especialistas si el estómago estaba bien o había algo raro. En 30% de los pacientes había algo raro y eso se citaban para control endoscópico. Resumen, de 1000 exámenes, 4 tenían cáncer gástrico. Eso desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda, de Banco Central y Chile, es absolutamente no rentable. 4 casos para 1000 exámenes, eso solamente lo pueden hacer en Japón. Y después de la ayuda en Japón, cuando se fueron, por supuesto, el sistema se terminó. Eso fue la historia del Survey of Screening en Chile. Súper, muchas gracias. Perfecto. Bien, pues, ha sido un placer. Espero que hayan aprendido y estamos a sus órdenes para cualquier cosa futura. Muchas gracias, doctor. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, doctor. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Ya, muchachos, ahora está luego del seminario. Lo mismo que ayer, métanse a Sócrates como estudiantes y le colocan la sala Francisco 5121. ¿Puede mandar el link de nuevo de Sócrates, por favor? Sí, lo mando por el chat. Francisco, ¿cuánto era? ¿5181? 5121. Ahí se lo mandé en el chat. Arturo, Disculpen, yo Nati, estoy una perdida. Carolina. ¿Pongo como estudiante? Sí, como estudiante. Felipe Aldunati, Carolina Lea, Diego González, Fabián Sepúlveda, Fernando García, Fuad Almo, Jonathan Rodríguez, Juan Pablo Rosende, Luis González, Luis López, Mario Salinas, Maylene Vilche, Nicolás, Valjao. Ya que se están conectando más. Ahí, Sí, son solo 3 preguntas. Así que comiencen nomás los que ya se conectaron. A ver. ¿Ya partimos, no?